Mi nombre es Whitney. Tengo 31 años y quiero contarles sobre el peor martes de mi vida, que también terminó siendo el día en que todo finalmente tuvo sentido. Trabajo como asistente legal en un pequeño despacho de abogados de inmigración en Portland, Oregón. Es el tipo de trabajo donde pasas el día rodeada de papeles ajenos, viendo cómo las vidas de otras personas quedan organizadas en carpetas, separadores y fechas límite de entrega. Soy buena en eso. Noto los detalles. Un segundo nombre mal escrito en la página 4 que contradice la página 9. Una fecha que no coincide del todo con un certificado. Ese es básicamente mi talento. Veo lo que no encaja. Por eso uno pensaría que lo habría notado antes. Ese martes amaneció gris. Portland siempre es gris en febrero, pero este era el tipo de gris que se siente como lana mojada cubriendo el cielo. Tenía una cita en la clínica de salud para mujeres en Burnside a las 9 de la mañana. Llevaba casi 5 meses sufriendo migrañas insoportables. De esas que me hacían vomitar en el bote de basura de mi oficina y luego disculparme con el personal de limpieza más tarde. Mi ginecóloga había ordenado unos análisis hormonales porque además mi esposo y yo habíamos estado teniendo problemas. Llevábamos 2 años y medio intentando tener un bebé. Si nunca has intentado tener un hijo y no lo has logrado, no sé cómo explicar lo que eso le hace a un matrimonio. No es algo escandaloso. Es silencioso. Un tipo de silencio que se acumula en las esquinas de la casa como el polvo. La manera en que dejas de buscar la mano del otro en la tercera noche después de una prueba negativa. La manera en que tu esposo deja de preguntar y tú dejas de contarle. La manera en que las mañanas de domingo, que antes eran hot cakes y risas, se convierten en horas largas y cuidadosas donde ambos fingen leer. Mi esposo se llama Brendan. Es gerente regional en una empresa de logística. Alto, relajado, el tipo de hombre que recuerda el nombre de los meseros y deja 25% de propina porque sabe que tienen hijos. Todo el mundo lo ama. Mi mamá lo ama. Mi hermana lo ama. Incluso la perrita que adoptamos el año pasado lo ama tanto que se queda sentada junto a la puerta principal 20 minutos antes de que llegue a casa. Como si pudiera escuchar su coche desde 3 calles de distancia. Él no fue conmigo a la cita esa mañana. Tenía una cumbre de logística en Vancouver, Washington, según dijo. Se fue cuando todavía estaba oscuro, me besó la línea del cabello y susurró. Mándame mensaje con los resultados, ¿sí? Y yo respondí. Sí. Luego me di la vuelta en la cama y escuché cómo la puerta del garaje se abría y se cerraba. Y lloré unos 90 segundos contra la almohada antes de obligarme a parar. En la sala de espera había una mujer frente a mí usando un impermeable amarillo. Llevaba un portabebés en el pecho y dentro había un recién nacido dormido, tan pequeño que una sola de sus manos habría podido cubrirlo por completo. Ella acariciaba un lado de su cabeza con el pulgar. El mismo movimiento una y otra vez, como si todavía no pudiera creer que fuera real. Tuve que mirar al piso. Los mosaicos tenían pequeños hexágonos cafés y beige, y me puse a contarlos hasta que dijeron mi nombre. La doctora que me atendió ese día no era mi doctora habitual. Mi ginecóloga de siempre, la doctora Hollins, estaba de licencia de maternidad. La ironía no pasó desapercibida para mí. La sustituta era una mujer de finales de sus 50, con cabello plateado muy corto y lentes de lectura colgando de una cadena de cuentas. En su gafete decía, doctora Falconer. No sonrió cuando entré. Quiero dejar eso claro porque después no dejé de repetir esa escena en mi cabeza. No sonrió. Ella señaló la silla frente a su escritorio, cruzó las manos sobre una carpeta delgada color manila y me miró como si yo fuera un problema que no sabía cómo resolver. Whitney, dijo, voy a ser directa contigo porque creo que eso es lo que querrías. Sentí el estómago helarse. Tus niveles hormonales son normales. Tus análisis de sangre son normales. Las imágenes del mes pasado, normales. Médicamente hablando, no hay nada en tu cuerpo que deba impedir un embarazo. Sentí esa pequeña chispa de esperanza que aparece cuando alguien te dice que en realidad no existe ningún problema. Empecé a decir algo como, entonces, ¿por qué? Pero ella levantó una mano. Sin embargo, hay algo en tu expediente que necesito que veas por ti misma.
No voy a decirte qué es. Técnicamente, ni siquiera debería mostrártelo. Pero llevo 31 años siendo doctora y he visto a demasiadas mujeres siendo obligadas a aceptar la versión de otros sobre sus propias vidas. Así que voy a salir de este consultorio para ir al baño. Voy a dejar mi laptop abierta sobre la mesa lateral. Cuando regrese, vamos a hablar sobre opciones de medicamento para tus migrañas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No entendía. No entendía absolutamente nada. Pero asentí. Ella se puso de pie. Rodeó el escritorio. En la puerta se detuvo con una mano sobre el marco y, sin mirarme, dijo: a veces el cuerpo guarda registros a los que el corazón todavía no tiene acceso. Y luego salió. Me quedé sentada lo que sintió como 10 años, aunque probablemente fueron 8 segundos. Después me levanté. Las rodillas me temblaban de una manera extraña, como gelatina. Caminé hasta la mesa lateral donde estaba abierta la laptop. La pantalla mostraba un expediente médico con mi nombre en la parte superior, debajo, una sección titulada Historial de medicamentos, farmacias vinculadas. Leí farmacias vinculadas. Leí la lista. Al principio no había nada extraño. Mi anticonceptivo de años atrás, los antibióticos que tomé el año pasado por una infección en los senos paranasales, la receta para las migrañas que la doctora Hollins me había dado en octubre. Pero luego, al seguir bajando, aparecieron 3 registros de una farmacia en Beaverton en la que yo jamás había estado en mi vida. 3 recetas surtidas a mi nombre, usando mi seguro médico, recogidas por alguien que tenía registrado mi número de licencia de conducir. El medicamento se llamaba acetato de lauprorelina. No sabía qué era eso. Nunca había escuchado ese nombre. Saqué el teléfono de mi bolso con los dedos temblorosos y lo escribí en el buscador. Y el primer resultado fue una página de Mayo Clinic que decía: el acetato de lauprorelina se utiliza para tratar cáncer de próstata avanzado en hombres y endometriosis en mujeres, así como para suprimir temporalmente la ovulación durante tratamientos de fertilidad. Leí esa frase 3 veces. Suprimir temporalmente la ovulación. Había 3 recetas. Una en mayo. Una en agosto. Una en noviembre. Recogidas por alguien usando mi nombre y mi tarjeta del seguro. Alguien con quien yo vivía. Alguien que tenía acceso a mi bolso, a mi licencia de conducir y al organizador de pastillas sobre el lavabo del baño, donde yo tomaba mis vitaminas cada mañana como relojito. Alguien que durante 2 años y medio me había estado diciendo que tal vez solo necesitábamos paciencia. Volví a sentarme en la silla del consultorio. Tenía los oídos llenos de un zumbido agudo. Y no podía dejar de ver, una y otra vez, a la mujer del impermeable amarillo en la sala de espera, acariciando la cabeza de su bebé. Pensé en cada prueba de embarazo negativa por la que había llorado. Pensé en la noche en que le dije a mi esposo que quería ver a un especialista en fertilidad y él me abrazó sentados en el piso de la cocina mientras decía: lo que necesites, amor. Lo que necesites. Pensé en el frasco de vitaminas prenatales sobre mi buró. Esas pastillas enormes que parecía imposible tragar y que tomaba cada mañana porque mi cuerpo merecía cada oportunidad posible. Él había estado destruyendo esa oportunidad. No, destruyendo no es la palabra correcta. Había estado deteniéndola. Con cuidado. Deliberadamente. Gastando dinero. Una y otra vez. La doctora Falconer regresó unos 4 minutos después. Se sentó detrás de su escritorio. Ni siquiera miró la laptop. Solo me miró a mí y dijo: Whitney, voy a darte una receta para un medicamento más fuerte para las migrañas. Quiero que lo tomes cuando sea necesario y quiero que hagas una cita de seguimiento conmigo, no con recepción, conmigo directamente, dentro de 2 semanas. ¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte esta noche? No pude responder. La boca simplemente no me funcionaba. Ella escribió un número telefónico en la parte de atrás de una tarjeta de presentación. Si no lo tienes, llama a este número. Es una consejera con la que trabajo. Ella te ayudará a encontrar un lugar. Tomé la tarjeta. La guardé en mi cartera.
Salí de la clínica hacia la lluvia gris de Portland y me quedé sentada dentro del coche en el estacionamiento durante 40 minutos antes de poder siquiera encenderlo. No manejé hacia mi casa. Manejé hasta la biblioteca pública de Northwest Thurman. Me senté en una silla de madera junto a una ventana en la sala de lectura del tercer piso, saqué mi teléfono y empecé a pensar como asistente legal. Como alguien que sabe que lo primero que haces cuando descubres un fraude es reunir evidencia antes de alertar al responsable. Entré a nuestra cuenta compartida de la farmacia. Las recetas estaban ahí. Las 3. Recetadas por un doctor llamado Ulrich, un nombre que jamás había visto. Surtidas en la sucursal de Beaverton. Cada entrega firmada con lo que parecía una versión descuidada de mi firma. Pero no era mi firma. La W estaba mal hecha. El final de la Y tenía un giro demasiado cerrado. Seguí investigando más a fondo. Entré a nuestra cuenta bancaria compartida. Empecé a revisar los movimientos de los últimos 12 meses, filtrando cualquier cargo que no reconociera. Había un cobro recurrente de $284 al mes para algo llamado Cedar Hollow Holdings. Nunca lo había visto. Nunca pregunté por qué mi esposo se encargaba de las propiedades de renta que había heredado de su tío y yo siempre había confiado en él con todo eso. Busqué Cedar Hollow Holdings en el registro estatal de empresas. Era una LLC privada. La agente registrada era una mujer llamada Morian Key. Jamás había escuchado ese nombre en mi vida. Seguí revisando más atrás. Había transferencias a una cuenta de Venmo que no reconocía. Había un cargo de $1,840 en una tienda de muebles llamada Vintner & Oak en Lake Oswego. Y luego encontré un cobro de septiembre pasado, $46 a un dentista pediátrico. Un dentista pediátrico. Cuando nosotros no teníamos hijos. Me di cuenta, de forma distante, que mis manos ya habían dejado de temblar. Había pasado del temblor a algo más silencioso. Y más peligroso. Abrí otra pestaña de búsqueda. Escribí, Merian Key Lake Oswego. Apareció el sitio web de una fotógrafa con ese nombre. Principalmente retratos familiares. Empecé a deslizar entre las fotos de su portafolio y, en la tercera página, vi a mi esposo. Estaba sentado sobre una manta de rayas en una playa, con pasto marino detrás de él. Tenía el brazo alrededor de una mujer que yo nunca había visto. Ella tenía el cabello rojizo y ondulado, pecas sobre la nariz, y estaba inclinada hacia él riéndose. En su regazo había un niño pequeño, quizá de 2 años y medio, con el mismo cabello castaño que tenía mi esposo de niño en los viejos álbumes familiares de su madre. El pie de foto decía: la familia QS, Cannon Beach, septiembre pasado. Cerré la laptop. Caminé al baño. Vomité en el segundo cubículo. Luego me enjuagué la boca en el lavabo y me quedé mirando mi propio reflejo en el espejo durante mucho tiempo. Mi cara se veía diferente. No de una forma que pudiera explicar exactamente, solo diferente. Tal vez más vieja. O tal vez, por primera vez, honesta. Esa tarde manejé de regreso a casa. Preparé la cena. Hice su favorita, pollo al limón con alcaparras. Porque necesitaba tiempo. Y necesitaba que él se sintiera seguro. Cuando llegó de su cumbre de logística, me besó la mejilla y preguntó cómo había salido la cita. Y yo dije: quiere ponerme un medicamento más fuerte para las migrañas. Todo lo demás salió bien. Él tomó mi rostro entre sus manos grandes y cálidas. Amor, esto va a pasar para nosotros. De verdad lo creo. Le sonreí. Le dije que fuera a lavarse las manos para cenar. Entré al baño, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de la tina durante 1 minuto entero con las manos cubriéndome la boca. Esa noche, después de que se quedó dormido, bajé las escaleras. Tomé su laptop y la llevé a la cocina. Nunca se había molestado en cambiar la contraseña porque, ¿qué razón tendría para ocultarme algo? Abrí su correo electrónico. Y empecé a leer. El niño se llamaba Cooper. Acababa de cumplir 3 años. La mujer se llamaba Mary Ann y llamaba a mi esposo cariño en los correos.
Firmaba sus mensajes con un pequeño emoji de abeja porque esa había sido la primera palabra de Cooper. La cumbre de logística había sido en realidad un fin de semana largo en Cannon Beach. La visita al dentista pediátrico era por la primera caries de Cooper. La compra de muebles por $1,840 había sido una cama para niño pequeño en forma de coche de carreras. Leí durante 3 horas. Leí hasta que me ardieron los ojos. Aprendí que Mary Ann creía que mi esposo y yo estábamos en medio de un divorcio lento y triste que él no podía finalizar porque yo era emocionalmente inestable. Aprendí que él le había dicho que el año anterior yo había intentado hacerme daño. Y era una mentira tan elaborada que casi admiré la construcción de la historia. Aprendí que le había prometido estar presente para el 4º cumpleaños de Cooper. Aprendí que los $284 mensuales eran la renta del departamento en Lake Oswego donde vivían Mary Ann y Cooper. Un departamento que mi esposo le había dicho que pagaba con un fondo fiduciario de su madre. Su madre está viva. Trabaja en un banco en Spokane. No existe ningún fondo fiduciario. También descubrí que Mary Ann quería otro bebé. Quería una niña. Le había estado rogando a mi esposo que empezaran a intentarlo. Y él le decía que quería esperar solo un año más. Solo hasta que las cosas con su exesposa estuvieran completamente resueltas. Él iba en la 3ª ronda del Lupron Light conmigo. Había dejado de darle las dosis a ella cuando quiso empezar a intentar tener una niña. Cerré la laptop. Subí las escaleras. Me acosté junto a mi esposo en nuestra cama y escuché su respiración mientras pensaba. Voy a estar muy tranquila. Voy a ser muy cuidadosa. Voy a deshacer la vida completa de este hombre con las mismas manos con las que le lavé los platos. A la mañana siguiente le dije que tenía que ir a una declaración de un cliente en Hillsborough. Pero manejé hacia Lake Oswego. No estoy orgullosa de lo que hice después. Quiero dejar eso claro. Me senté dentro del coche al otro lado de la calle de la dirección que encontré en sus correos y observé el edificio hasta que la vi salir. Llevaba al niño pequeño tomado de la mano. Él usaba un impermeable amarillo y unas botitas de lluvia con ranas dibujadas. Ella intentaba ponerle la capucha y él se reía mientras se la quitaba otra vez. Lo seguí a distancia hasta un parque infantil a 3 cuadras. Me senté en una banca al fondo del parque mientras ella empujaba al niño en un columpio. Tenía exactamente la misma risa de mi esposo. La misma. Esa risa entrecortada que se eleva al final. Me senté en esa banca llorando dentro del cuello de mi abrigo durante unos 10 minutos. Luego me limpié la cara y me acerqué. Le dije que era escritora independiente y que estaba haciendo un reportaje sobre madres que se quedaban en casa en la zona. Le pregunté si estaría dispuesta a hablar 15 minutos conmigo. Estaba tan sola que podía verse en su rostro. Aceptó de inmediato. Nos sentamos juntas en una banca mientras el niño cavaba en la arena frente a nosotras. Me dijo que se llamaba Mary Ann. Me dijo que su hijo se llamaba Cooper. Me dijo que su esposo viajaba mucho por trabajo, pero que era un hombre maravilloso. El hombre más amable del mundo atravesando un divorcio difícil. Le pregunté cuánto tiempo llevaban casados. Me miró y respondió muy bajito. Bueno, técnicamente no estamos casados. Él sigue legalmente casado, pero tuvimos una ceremonia privada hace 3 años. Me dio un anillo. Levantó la mano izquierda. El anillo en su dedo era una banda delgada de oro con una pequeña piedra ópalo. La mamá de mi esposo tenía un anillo con ópalo. Antes lo usaba siempre en la mano. Yo le pregunté por él durante Acción de Gracias el año pasado y Brendan me dijo. Mi mamá lo perdió en el gimnasio. Tuve que levantarme de golpe y caminar hasta el bote de basura fingiendo que iba a tirar algo. Me agarré del borde del bote hasta que pude volver a respirar. Después regresé. Me senté. Y dije. Y Mary Ann, voy a preguntarte algo y necesito que confíes en mí durante 30 segundos antes de entrar en pánico. Ella me miró. Su rostro perdió todo el color. Entonces dije. Mi nombre es Whitney. El hombre con el que estás es mi esposo. Llevamos 6 años casados. Te ha estado ocultando de mí durante al menos 3 años. Tengo recibos.
Tengo correos electrónicos. Tengo fotografías. No estoy aquí para hacerte daño. Vine porque necesitaba saberlo, porque tu hijo necesita que lo sepas, y porque yo necesitaba mirarte a los ojos para descubrir si eras una villana o una víctima. Hice una pausa. Y eres una víctima. Ella no gritó. Nunca voy a olvidar eso. No gritó. Solo se cubrió la boca con la mano e hizo un sonido pequeño, casi como un hipo. Luego miró a su hijo jugando en la arena. La arena se pegaba a sus pequeñas botas mojadas. Y empezó a repetir. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Me quedé con ella durante 1 hora. Le conté todo. Le hablé de las recetas de Lupron. Le hablé de las fotografías. Le hablé del pollo a limón con alcaparras de la noche anterior. Le hablé del anillo en su dedo y de dónde había salido realmente. Ella no dejaba de mover la cabeza lentamente. No como negándolo. Más bien como si el dolor fuera demasiado grande para detenerlo. En un momento, el niño se acercó y le preguntó por qué estaba llorando. Ella lo levantó y lo sentó en sus piernas. A mamá le cayó algo en el ojo, amorcito. Mamá está bien. Cuando nos despedimos ese día, me dio su número de teléfono. No el de mi esposo. El suyo. Y dijo. Creo que vamos a necesitar volver a hablar. Manejé de regreso a Portland. Fui directamente con mi abogado supervisor en el despacho. Se llama Rashid. Ha sido mi mentor durante 4 años y es uno de los hombres más inteligentes que conozco. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, cerró la puerta de su oficina y dijo. Whitney, voy a ponerte en contacto con una abogada de divorcios en quien confío. Y también voy a llamar a un amigo que maneja demandas civiles, porque falsificar la firma de un cónyuge para obtener medicamentos recetados va a interesarle muchísimo a varias agencias. No regreses a tu casa esta noche. Quédate con tu hermana. Y eso hice. Llamé a mi hermana y le dije que necesitaba dormir unos días en su sofá. Ni siquiera preguntó por qué. Solo dijo. Hay sábanas limpias en la secadora. Vente ya. Los siguientes 2 meses fueron los más largos de mi vida. Y, de alguna manera, también los más esclarecedores. Se presentó la demanda de divorcio. Después vino la demanda civil. La Junta Médica de Oregon abrió una investigación contra el Dr. Aldrich, quien resultó ser un amigo de la universidad de mi esposo y llevaba años escribiéndole recetas de favor para distintas cosas. Mi esposo perdió su trabajo. Mi esposo perdió el departamento de Lackeas Wigo, que además nunca había estado legalmente a su nombre. Mi esposo me llamó 47 veces en un solo fin de semana. Lo dejé sonar. Mary Ann y yo empezamos a vernos una vez por semana para tomar café. Las primeras veces fueron insoportables. Nos sentábamos frente a frente intentando hablar de cualquier cosa que no fuera él, y siempre fracasábamos. Terminábamos llorando sobre nuestros lácteos. Pero para la 4ª o 5ª vez, algo cambió. Empezamos a reírnos un poco. Empezamos a hablar de otras cosas. De su fotografía, que había abandonado cuando nació Cooper. De mi trabajo. De las pequeñas cosas ridículas que habían delatado a Brendan todo ese tiempo. El hecho de que tenía 2 pares idénticos de tenis para correr, uno en su casa y otro en la mía, porque odiaba viajar con zapatos sucios. El hecho de que me había dicho que la cicatriz de su apéndice venía de un accidente de la infancia, y a ella le había contado que era resultado de una pelea en un bar durante la universidad. El hecho de que ambas, por separado, le regalamos la misma cartera de cuero café en 2 navidades diferentes. Empezamos a llevar a Cooper al zoológico los sábados. Quiero contarles eso porque creo que importa. Cooper tiene 3 años. No entiende lo que está pasando. Solo sabe que la nueva amiga de su mamá, Whitney, tiene una voz suave y siempre le lleva galletitas de animalitos. La primera vez que le tomé la mano para cruzar la calle, sentí algo extraño moverse dentro de mi pecho, como si alguien estuviera cambiando un mueble de una habitación a otra. Él apretó mis dedos, señaló una paloma y dijo: «Pajarito».
Luego levantó la vista para asegurarse de que yo también hubiera visto al pajarito. Y tuve que asentir y decir: sí, ya vi al pajarito. Y tuve que seguir caminando porque, si me detenía, iba a derrumbarme ahí mismo. No quedé embarazada. No he quedado embarazada. Y quizá nunca quede embarazada. Me tomó muchísimo tiempo poder escribir siquiera esa frase, pero de alguna manera hice las paces con ella. Lo que tengo, en cambio, es un niño pequeño que me dice tía Bit. Lo que tengo, en cambio, es una amiga que conoce por dentro mi dolor y confía en mí para contarme el suyo. Lo que tengo, en cambio, es mi propio departamento en el Alphabet District, con una ventana donde entra el sol de la mañana y un calendario pegado al refrigerador donde anoto mis citas, y únicamente mis citas. 8 meses después de aquel martes, mi ex esposo, aceptó un acuerdo judicial por los cargos de falsificación y fraude. Le dieron 18 meses. Saldrá la próxima primavera. No planeo volver a verlo. No planeo volver a pensar en él. No pienso regalarle otra temporada de mi vida. Mary Ann se mudó a un lugar más pequeño, más cerca de la casa de mi hermana. Ahora compartimos niñera para cuidar a Copper por las tardes entre semana. La niñera es una estudiante de posgrado llamada Imani que estudia trabajo social, y es probablemente la persona más cálida que he conocido. Siempre me guarda el último pedazo de manzana de Copper cuando voy a recogerlo porque sabe que termino comiéndomelo parada en la puerta de la cocina. Hace unos meses empecé a salir con alguien. No voy a contar mucho sobre él porque es algo nuevo y quiero guardármelo un tiempo, pero su nombre empieza con una letra distinta a la de mi ex esposo, se ríe de sus propios chistes y también es divorciado. Tiene una hija de 8 años. Hace unas semanas la llevó a conocerme a una cafetería. Ella me extendió la mano con muchísima seriedad y dijo: soy Tessa. Voy en 3er grado. Mi animal favorito es el manatí. Yo le estreché la mano y respondí: soy Whitney. Yo voy en la adultez. Y mi animal favorito también es el manatí. Y decidió que yo era aceptable. Volví a ver a la doctora Falconer para la cita de seguimiento que me había pedido. No 2 semanas después, como ella quería, sino 2 meses más tarde. Porque simplemente no había podido enfrentarme a ese consultorio. Cuando abrió la puerta y me vio, esta vez sí sonrió. Solo un poco. Y dijo: aquí estás. Tenía la esperanza de volver a verte. Le conté todo. El abogado, el divorcio, los cargos por fraude, Mary Ann, Copper y nuestras visitas de los sábados al zoológico. Ella asintió lentamente. Se quitó los lentes de lectura y los dejó sobre el escritorio. Luego dijo: Whitney, quiero que recuerdes algo. Ese día yo no hice nada por ti. Fui al baño. Eso fue todo. Tú hiciste el resto. Tú leíste la pantalla. Tú conectaste las piezas. Tú sola saliste caminando de esa vida. Yo únicamente dejé la puerta abierta. Pensé en eso durante mucho tiempo después. Y todavía lo pienso. Lo pienso en las mañanas cuando estoy sirviendo café mientras la lluvia golpea la ventana de la cocina y ya no tengo miedo de estar sola. Lo pienso cuando Copper me toma de la mano en el zoológico y señala a las nutrias. Lo pienso cuando mi teléfono vibra con un mensaje de Mary Ann que dice: no vas a creer lo que hizo hoy en el preescolar. Y lo abro para encontrar una foto de un niño pequeño cubierto de pintura de dedos de pies a cabeza. Antes pensaba que lo peor que podía pasarle a una mujer era descubrir que el hombre que amaba le había mentido. Ya no pienso eso. Lo peor es pasar años creyendo la mentira porque era más fácil que hacer la pregunta. Si ahora mismo estás sentada en algún lugar y hay una vocecita pequeña y silenciosa en el fondo de tu cabeza diciéndote desde hace tiempo que algo está mal, quiero que la escuches. No me importa si no tienes pruebas. No me importa si parece una locura. No me importa si tu esposo parece el hombre más amable del mundo y tu mamá lo adora y hasta el perro se sienta junto a la puerta esperándolo. Escucha esa voz. La voz sabe. Tengo 31 años. Soy asistente legal en Portland, Oregón. Tengo un niño pequeño que no es mío y que me llama tía Bit.
Tengo una amiga que antes era la otra mujer y que ahora es la persona más cercana en mi vida. Tengo un departamento donde entra el sol por las mañanas. Tengo una cita de seguimiento con la doctora Falconer dentro de 6 semanas, solo para revisar cómo sigo, porque le gusta asegurarse de que estoy bien, y yo se lo permito. Ese martes Chris casi me destruye. En lugar de eso, me devolvió la vida. Y desde entonces, cada martes me despierto pensando. El cuerpo guarda registros a los que el corazón todavía no tiene acceso. Y he hecho una pequeña promesa privada de seguir escuchando al mío. He pensado muchísimo, desde aquel martes gris, en cómo una persona puede vivir dentro de una mentira durante años sin darse cuenta. Antes me daba vergüenza. Pasaba noches enteras despierta preguntándome cómo pude no verlo. 2 pares de tenis para correr. Una cartera regalada 2 veces. El anillo de ópalo de una madre perdido en el gimnasio. Las señales estaban por todas partes y uno sabía mirarlas a contraluz. Pero esto es lo que finalmente entendí. No lo pasé por alto porque fuera tonta. Lo pasé por alto porque era leal. Muy temprano en mi matrimonio decidí que ser una buena esposa significaba confiar primero en Brendan y cuestionarlo después, o nunca. Confundí la lealtad con la ceguera voluntaria. Y pagué esa confusión con 2 años y medio de mi propio cuerpo siendo alterado químicamente sin mi consentimiento. Cuando finalmente alineé causa y efecto, todo fue dolorosamente claro. Él mentía. Yo confiaba. Entonces él tenía espacio para mentir más. Y yo confiaba todavía más. El patrón se alimentaba a sí mismo igual que un incendio se alimenta a sí mismo. Y habría seguido ardiendo hasta que no quedara nada de mí para quemar. Lo que rompió el patrón no fue la ira. Fue la atención. Fue la doctora Falconer decidiendo dejar una puerta abierta en lugar de cerrarla. Y fui yo decidiendo, en los 8 segundos después de que ella salió del consultorio, levantarme y caminar hacia la laptop en vez de quedarme sentada. 8 segundos. Esa es toda la diferencia entre la mujer que era y la mujer que soy ahora. Quiero decir algo para cualquiera que esté sentado en la silla de su propia versión de esa habitación. La bondad no es lo mismo que el silencio. Ser una buena persona, una buena esposa, una buena hija o una buena amiga no significa tragarte esa pequeña sensación incómoda en el estómago. Esa sensación es tu inteligencia intentando protegerte. Escucharla no es una traición. Es la forma más profunda de respeto hacia ti misma. Y el valor, el verdadero valor, no es ruidoso. No es dramático. El mío se vio como una asistente legal sentada en una biblioteca en una tarde lluviosa entrando a una cuenta de farmacia con las manos firmes sobre el teclado. Se vio como cocinar pollo al limón con alcaparras para un hombre cuyo final ya estaba escrito. Se vio como sentarme en una banca de un parque infantil y decirle con suavidad a otra mujer una verdad que no quería escuchar mientras su hijo jugaba en la arena a unos metros de distancia. No soy una persona más religiosa ahora. No soy exactamente más sabia. Solo soy una persona que presta atención. A su propio cuerpo. A las cuentas de su banco. A esa pequeña voz silenciosa que antes susurraba y a la que ahora dejo hablar con un tono normal, tranquilo y claro. Si te estás preguntando si algo anda mal. Probablemente algo anda mal. Levántate. Camina hacia la pantalla. Y lee lo que realmente está ahí.